Hola mis queridas hermanas, en esta ocasión vamos a ver una mujer de la Biblia que me encanta, es una de mis favoritas. Realmente fue muy emocionante poder estudiar la vida de esta mujer. Eh, Me pareció hasta corto el tiempo porque tiene tanto contenido, tantas lecciones de vida para nosotras. Y bueno, esta mujer, eh, su nombre lo tiene un libro del Antiguo Testamento. En él se narra la historia con todos los ingredientes tradicionales de un cuento o de una historia, ¿no? Tiene un comienzo dramático, una trama llena de suspenso, un villano, un héroe, una doncella en peligro y un sorprendente cambio de circunstancias donde el bien triunfa sobre el mal. Qué lindo, ¿no? Una historia así. El nombre de nuestra joven es Esther, una joven judía común y corriente que se convierte en reina. Su padre era Abihail, que vivía en Susa, la capital real de Persia. Después de la muerte de sus padres, Esther fue adoptada por su primo Mardoqueo, un oficial del palacio. Él la crió, la enseñó, la instruyó en todo. El nombre judío de Esther era Adasa. Tiene la misma raíz de la palabra mirto, un arbusto de poca altura, que significa fragancia. Y su nombre persa es Esther, que significa estrella, una referencia no solo a las flores estrelliformes del mirto. Es interesante que en todo el libro de Esther no es mencionado ni una sola vez a Dios, pero es totalmente evidente la presencia de Dios moviendo cada una de las piezas de esta historia. Comencemos con el capítulo 1 de Esther. Eh, Comienza con una gran fiesta que organiza el rey Asuero, con todos los banquetes que él hacía con personas muy importantes de esa época, y cuando en ese momento pide que la reina Basti en ese momento se presente para que la vean su hermosura y su belleza. Esto iba en contra totalmente de las costumbres de las mujeres persas. Ellas se mantenían ocultas de las miradas de los demás, por lo cual Basti se niega a presentarse y el rey se enoja y la quita de ser reina. Y comienza ahí la búsqueda de una nueva reina. Y en esta ocasión vamos a ver tres brillos en la vida de Esther, ya que su nombre significa estrella, una estrella que brilla. Bueno, vamos a ver tres brillos en la vida de Esther. El primero es Esther brilla en gracia. Capítulo 2. Esther es llevada junto con todas las doncellas al palacio para ser preparadas por un año antes de presentárselas al rey, para que él elija quién sería su reina. Imaginemos este escenario. Muchas jóvenes dispuestas a cualquier cosa para llegar a ser reina. Tenían todo a su disposición. Joyas, ropa, perfumes, todo para lograr ser lo más atractivas posibles para él. Cualquier mujer desearía estar en ese lugar, ¿no? Sin duda, también habría un ambiente de competencia entre las doncellas. ¿A quién elegiría el rey para ser su esposa? Sería el primer concurso de belleza, ¿no? Pues ahí está Esther, esta joven judía con no más de 20 años de edad. Era su gran oportunidad para tener todo lo que quisiera. Pero en medio de ese ambiente de superficialidad, egoísmo, egocentrismo, es donde Esther brilla con mayor intensidad y muestra su sencillez
su modestia, su autenticidad y se mantiene fiel a lo enseñado por su primo Mardoqueo en su niñez. El versículo 9 dice que agradó a los ojos del guardia de las mujeres y halló gracia delante de él. En el versículo 15 dice que ninguna cosa procuró. Ella hacía lo que el guardia le decía. No, no pedía nada más. La segunda parte del versículo 15 dice que ganaba favor de todos los que la veían. El versículo 17 dice que halló gracia y benevolencia delante del rey, más que todas las doncellas, y la hizo reina en lugar de Basti. Perdón. La vida de Esther mostraba diferencia. Su vida era totalmente diferente al resto. Se destacaba porque siempre hallaba gracia ante las personas. ¿Pero qué es gracia para las personas? En el diccionario me habla de ser agradable, encantadora, dulce, y eso atrae la atención de las personas. Es exactamente lo que pasaba con Esther. Ella atraía a las personas por su manera de ser, de relacionarse, por esa sencillez y modestia en medio de un ambiente hostil y egoísta. Ella se mantuvo genuina, no pretendió ser alguien que no era. Cada una de nosotras tenemos que vivir de esta manera, como Esther, siendo diferente, sobresaliendo, brillando, pero no por lo que soy yo, sino por lo que es Cristo, siendo agradable a las personas, orando a Dios para hallar gracia delante de las personas con las que nos toca relacionarnos, mostrando así a Cristo en mi manera de vivir, de hablar y de conducirme. En Tito 2, 11 y 13, al 13, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El capítulo 3, Amán, un hombre malvado, perverso, planea exterminar a los judíos. Él los odiaba. Tenía algo personal contra Mardoqueo. No lo quería. Y por ende no quería al pueblo judío. Y va ante el rey para hacerle oír al rey todo sobre el pueblo judío, a su conveniencia. Y le presenta un plan para exterminarlos. Por lo que el rey no le parece mal y está de acuerdo. Y aprueba su terrible plan. Es así que el rey hace un edicto para matar a todo aquel que sea judío, anciano, joven, niños, mujeres, todos. Cuando salía un edicto hecho por el rey, era algo irrevocable. No podía volverse atrás. Nadie podía hacer absolutamente nada. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios no está durmiendo. No está ajeno a lo que está pasando con su pueblo. En su plan soberano, Él había determinado que una persona hiciera una diferencia dentro del palacio, Esther. Y ahora, y ahí entramos en el segundo brillo de Esther. Esther brilla en medio de la dificultad. Capítulo 4. Esther, sin saber lo que sucedía con su pueblo, porque estaba dentro del palacio, por causa de todo este edicto, y ni sabía que su propia vida estaba peligrando. Mardoqueo le hace saber y le suplica a Esther que interceda ante el rey por su pueblo. Pero Esther, con miedo, le responde que cualquiera que se presentara ante el rey sin ser llamado iba a morir. Mardoqueo en el versículo 13 muy sabio le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey como cualquier otro judío. Ella también iba a morir porque era judía. En el versículo 4 del capítulo 4
Dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo le hace saber eso a Esther. Esther estaba en un lugar de privilegio, pero no por eso no iba a salvarse de la muerte. Como cualquier otro judío, iba a morir. Sin embargo, Mardoqueo la confronta y le hace pensar que si está en ese lugar en donde está, dentro del palacio, al lado del rey, es por una razón. Es por algo, es para poder ayudar a salvar al pueblo judío. Y es cuando Esther, en el versículo 16, hace el clic y les dice, está bien, hagan ayuno conmigo. Y ella, después de ese tiempo de ayuno, me voy a presentar ante el rey. Y si tengo que morir, que muera. Qué situación difícil y de gran responsabilidad a la vez. La vida de cada uno de los judíos está sobre una intervención de Esther con el rey. Ella tiene que ser muy cuidadosa, muy sabia en cómo y qué le tiene que decir al rey. Cada uno de nosotros tenemos que considerar el objetivo, el propósito por el que Dios nos ha puesto en el lugar en que estamos y no dejar escapar que siempre que se nos presente la oportunidad de servir, hay que servir. En esta ocasión le tocó a Esther. ¿Y a vos? No sé qué situación te está tocando vivir, qué dificultad estás pasando. O quizás estás en un lugar que no quisieras estar. O quizás estás en el lugar que sí quieres estar. Piensa en un minuto en eso. Cualquiera sea el lugar en donde Dios te puso, es porque Él quiere. Si estás ahí, es porque Dios lo permitió. Y en ese lugar en donde Dios quiere que brilles, a Esther le tocó estar dentro del palacio, enfrentando una dificultad, intercediendo por su pueblo y por su propia vida. Dios la colocó ahí con ese propósito. Quizás en la dificultad por la que estás pasando, Dios quiere que le hables a tu compañera de cama del hospital, al costado tuyo del amor de Dios. O que pueda ser una influencia a tu compañera de trabajo. O que pases un tiempo de oración intercediendo por otras personas. No importa por lo que estés pasando. Pero es importante que sepas que como Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado? Recuerda estas tres cosas prácticas en medio de la dificultad. Espera delante del Señor. Esther se tomó su tiempo para ayunar y esperar. Confía en lo que Dios hará, es lo mejor. Esther sabía que llegó al palacio porque Dios lo permitió por alguna razón. Fue lo mejor. Dios te dará la paciencia para enfrentar lo que te toque vivir. Esther tenía que esperar el momento justo para presentarse ante el rey. Y pide al Señor valor para atravesar por esa dificultad. Esther se tuvo que llenar de valentía, de valor, para poder ir, presentarse ante el rey y hablar sobre lo que le estaba pasando a ella y a su pueblo. Y ahora entramos al tercer brillo de Esther. Esther brilla en valentía. Capítulos 5 y 7 y 8. Esther 4:16 dice, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¡Wow! Esther sabía que podría morir. Esther estaba dispuesta a morir por la causa. Ella sabía que era algo que le podía pasar. Sin embargo, fue valiente y decidió hacerlo. Tenía que ser muy cuidadosa. Ser valiente no significa hacer las cosas sin pensar o a los ponchazos, sino todo lo contrario. Requiere de tiempo. Y eso fue lo que hizo Esther. Primero pasó un tiempo en ayunas, le pidió al pueblo que ayunara para poder ser guiada por Dios y después actuó. En el capítulo 5, Esther se presenta en el palacio del rey sin ser llamada. Ella estaba arriesgando su vida, no sabía cómo reaccionaría el rey.
ante su presencia en el palacio. Sin embargo, ella ya había asumido el riesgo. En el versículo 2 dice que ella obtuvo gracia ante los ojos del rey y extendió su cetro. Y el rey le pregunta, ¿cuál es tu petición? Ella sin titubear le hace saber que quiere que se presente a un banquete que ha preparado para él y para su siervo Amán, el malvado. El rey, impaciente, quiere saber lo que le está sucediendo a Esther, pero ella sabe que no debe apurarse, por lo que le pide que asistan a otro banquete más. Todo a su debido tiempo. Capítulo 7. El rey Asuero vuelve a preguntarle cuál es su petición. Estaba dispuesto a darle cualquier cosa que le pidiera. Y en el versículo 2 del capítulo 7, Esther responde, Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Cuando el rey pregunta, ¿quién ha sido el que quiere terminar con tu vida y con la del pueblo? Con mucho valor, Esther en el versículo 6 le responde, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Lo tenía ahí al lado. Qué manera de contenerse, ¿no? Pero ella fue valiente. Termina los días de Amán en una horca que él mismo había mandado construir para mandar a matar a Mardoqueo, que odiaba con todo su corazón. Sin embargo, Dios tenía otra cosa preparada en esta historia. Cuánto valor demostró Esther al presentarse delante del rey sin saber qué pasaría con su vida. Sin embargo, algo sí sabía, que si Dios permitió que llegara hasta ese lugar, era con un propósito. Y lo único que debía hacer es ser valiente, enfrentando la situación que le tocó vivir. En el capítulo 8, versículo 3, Esther vuelve con valor delante del rey, porque recuerden que el edicto era irrevocable, pero ella va delante del rey y le dice con lágrimas que por favor anulara el decreto de Amán. Había planeado, por favor. Y el rey le da toda libertad de hacer un nuevo decreto y así salvar a la vida del pueblo judío. Dios una vez más moviendo cada pieza, tomando como instrumento a una simple joven judía. ¿Cuántas veces nosotras también necesitamos tener esa misma valentía que tuvo Esther? Cuando tenemos que pararnos delante de una situación que no es agradable a Dios y frenar. O ser valientes al hablar de nuestra fe cuando quizá nos da vergüenza. Esther estuvo dispuesta a morir. No sabía si moriría o no delante del rey, pero estuvo dispuesta a ir. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por causa de Cristo? El 2 de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tengamos presente los tres brillos en la vida de Esther. Brillo en gracia, que nuestra vida sea agradable a aquellos con los que nos rodeamos, que puedan ver a Cristo en nosotros. Brilló en medio de la dificultad, en el lugar que te toque estar, que puedas ver el propósito soberano de Dios. Brilló con valentía, ser valiente en medio de lo que te toque vivir, siempre dispuesta a dar todo por Cristo. Y para terminar, me gustaría leerte una breve oración del libro de Esther, del escritor Swindoll, y dice así: Señor, haznos recordar el antiguo mensaje que representa Esther para nosotros en su libro. Es el mismo que Jesucristo no solo predicó, sino que también ejemplificó. Haznos recordar a aquel que es ciertamente nuestro triunfador. Haznos ver la importancia de tener un espíritu humilde y un carácter fiel. Danos la sensación de satisfacción que implica el ser parte de tu plan. No importa lo que eso pueda costarnos en este mundo.
Danos la fe suficiente para confiar en ti. Llénanos de esperanza mientras aguardamos el fin que sin duda habrá de llegar. Mientras tanto, amado Padre Celestial, haznos personas responsables, como Esther, porque hemos sido puestos en nuestras circunstancias particulares para un tiempo como Esther de llevar tu mensaje a todo el mundo. Danos la clase de valor, dignidad y fortaleza que ella tuvo y con ello, Señor, preservarnos de confiar en nuestra propia capacidad y determinación. Recordar, recordarnos siempre que al final serás tú quien triunfarás. Que nuestra esperanza descanse firmemente.